Bueno, el contexto general de esta investigación, que fue parte de un proyecto que financió el CONACYT durante 4 años, fue ver qué es lo que va a ocurrir con la diversidad de encinos en escenarios de cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que se considera completamente irreversible. Lo que sí va a variar es la intensidad con que va a ocurrir ese cambio climático, lo que a su vez depende de lo que hagamos los seres humanos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido se plantean distintos escenarios de cambio climático dependiendo de si nuestras emisiones al corto plazo se reducen mucho o se reducen poco. Mientras menos se reduzcan las emisiones, más dramático va a ser el cambio climático que vamos a vivir. ¿Por qué los encinos son importantes para el país? Una gran parte de la población de México depende de los servicios ambientales que proveen los bosques de encino. Fundamentalmente para todos los mexicanos e incluso para toda la población del mundo. Los bosques son grandes fijadores de dióxido de carbono, entonces si fijan dióxido de carbono, como es un gas de efecto invernadero, mitigan el cambio climático. Pero por otro lado, y más importante, más o menos 1/3 de la población de este país depende de servicios hidrológicos que proveen este tipo de bosques. Por eso también nos preguntamos qué les va a pasar a los bosques de encino en escenarios de cambio climático. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hicimos es cómo están distribuidos los encinos en el país. Para eso utilizamos una serie de modelos que se llaman modelos de distribución de especies que nos permiten saber cómo se distribuye una especie dada en función de sus requerimientos ambientales, que en este caso, para estos modelos nosotros usamos variables climáticas, y de esa manera el modelo nos dice en qué lugares del país existen las condiciones climáticas para que esa especie se encuentre presente. Entonces la pregunta es, bueno, si los encinos son tan importantes para México, ¿qué va a pasar con ellos en el futuro? E hicimos los mismos modelos de distribución de diversidad de encinos para mediados de siglo. Estos modelos nos están prediciendo, con todas las precauciones que hay que tener al interpretarlos, que en algunos lugares de México se van a extinguir especies de encino. O sea, que donde hoy tenemos algunas especies de encino, a mediados de siglo, entre el 2040 y el 2060, ya no va a haber encinos de ninguna especie. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Si perdemos diversidad, lo que vamos a perder son servicios ambientales, donde básicamente podemos perder provisión de recursos hídricos. Entonces, la segunda tanda de preguntas que nos hicimos, una vez que supimos qué es lo que va a ocurrir con la diversidad de encinos, bueno, ¿y a qué se van a atribuir esas reducciones de diversidad de especies o extinciones locales de especies? Hicimos experimentos donde básicamente simulamos. En esta imagen se ve condiciones de cambio climático, que para la zona de la Sierra de Álvarez se espera que sean más calientes y más secas. Entonces, ¿qué es lo que vimos en estos experimentos? Bueno, surgieron varios resultados interesantes. El primero de ellos fue, bueno, ¿y qué va a pasar con las bellotas que son el fruto que contiene la semilla de los encinos en esos escenarios de cambio climático? Los encinos hacen un gran esfuerzo reproductivo por producir propágulos, y una gran cantidad de esos propágulos se van a perder debido a que se va a incrementar la tasa con que los insectos parasitan a las bellotas. Otro efecto que es importante es el de la desecación. Las bellotas son producidas un dado año y tienen que germinar de manera casi inmediata. ¿Por qué? Porque son lo que se conoce como semillas recalcitrantes. Una semilla recalcitrante es aquella que pierde su capacidad de germinar a medida que pierde agua. Entonces, si yo las pongo en un escenario donde llueve menos y hace más calor, la pérdida de agua en las bellotas podemos suponer que es mayor y por lo tanto su capacidad germinativa va a disminuir, y es exactamente lo que vimos en estos experimentos. Para las dos especies de encino, estas dos columnas corresponden a lo que va a ocurrir en escenarios de cambio climático. Y no solo se la van a comer más los insectos, sino que además, aquellas que no sean parasitadas por insectos también tienen una mayor probabilidad de desecarse, de perder viabilidad y por lo tanto ni siquiera llegar a germinar.